Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Esta noche el trayecto no será lineal, ni seguro, porque nos moveremos entre cicatrices que aparecen sin motivo, niños que ya no son niños, templos siniestros y fenómenos más oscuros de los que se puedan imaginar. Varios pasajeros de este canal decidieron enviar sus testimonios más perturbadores, todos reales, todos ocurridos en diferentes rincones de México. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El fuereño. En cuanto me dejaron sola al frente de esa primaria rural, supe que hacerme cargo iba a ser una tarea titánica, porque iba a ser la maestra, tesorera, directora, todo yo. El pueblo estaba lejos de todo, a más de 3 horas por terracería, sin señal, sin recursos, con los caminos bloqueados por derrumbes o por ganado muerto. A veces ni siquiera llegaban los padres a recoger a los niños más pequeños, que tenían apenas 5 años. Esos niños pequeños muchas veces tenían que irse solos caminando a sus casas. Las clases las daba en un solo salón con todos los grados juntos, usando pupitres rotos y libros de hace más de 10 años. Algo de lo que me di cuenta de inmediato es que los padres estaban esperando que sus hijos desayunaran en la escuela, porque al parecer así había sido en años anteriores. El asunto es que yo no tenía forma de alimentarlos a todos, porque como el pueblo había quedado incomunicado, pues no había forma de pedir apoyos al gobierno, y lo que a mí me pagaban no me alcanzaba para alimentar a todos los niños. Al principio hice lo que pude porque pues había llevado un guardadito, así que las primeras 2 semanas les estuve dando tortillas con frijoles, pero después de eso ya no hice más, porque yo no me iba a quedar sin dinero por alimentar hijos ajenos. Y la verdad es que los padres nunca me reclamaron nada. Pero yo veía los rostros de hambre que tenían los niños porque al parecer algunos solamente comían una vez al día. Entonces, una tarde, mientras estaba sentada afuera de mi casa, llegó un hombre que nunca había visto antes. Asumí que era un fuereño. Me preguntó cómo me iba con la escuela, y pues ya le dije. Entonces él me aseguró que podía ayudarme con unos bultos de comida para que yo pudiera alimentar a los niños por unos meses. Dijo que podía darme frijol, arroz, soya, leche en polvo y galletas. Me pareció una noticia excelente, así que le dije que me parecía bien, pero que me dijera qué iba a querer a cambio. El hombre me respondió que como tal no quería nada, que a él le sobraban esas cosas y que lo único que quería saber era si de verdad esos niños necesitaban la ayuda. Yo le respondí que sí, que yo ya no tenía forma de seguir alimentándolos. El hombre sonrió y me dijo que le daba gusto saber que podía ayudar a esos niños. Me comentó que al día siguiente llegarían a mi casa los bultos de comida. Luego se fue. Y sí, al día siguiente cuando me desperté, ya estaban afuera de mi casa los costales con lo que él me había comentado. Yo estaba contenta de poder darle comida a los niños, y ellos estaban felices de no tener que pasar hambre. Todo parecía bien. Pero entonces, luego de una semana, los niños empezaron a comportarse de forma extraña. Llegaban a la escuela todos en fila, y también se iban todos en fila. Ya casi no se reían. Tampoco jugaban. En la hora del receso solamente se sentaban formando un círculo gigante y se ponían a platicar. Yo los veía platicar desde el salón. Un día me acerqué para ver qué era lo que platicaban, y me di cuenta de que no estaban hablando español, y no soy experta en idiomas, pero parecía que estaban hablando en latín. Escucharlos me dio escalofrío, y mejor me regresé al salón. Pasaron varios días y una madrugada desde mi casa pude ver que había luz en la escuela. Parecía fuego, pero no como un incendio, parecía una fogata.
Entonces salí de la casa para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegué, el portón estaba abierto. El fuego estaba en el patio, así que rodeé el salón. No quería que quien estaba ahí me viera, así que solamente me asomé un poco. Lo que descubrí me dejó helada. Los niños estaban en círculo. En medio estaba el hombre que me había dado los bultos de comida. Los niños estaban como rezando, y de pronto el hombre empezó a arder, pero no parecía sentir dolor. El fuego no le estaba causando ningún daño. Yo al ver eso de inmediato salí corriendo. Llegué a la casa, guardé todas las cosas y me fui. Caminé por la carretera como por 12 horas, hasta que llegué a una intersección, y ahí me dieron un raite. Cambiaron los santos. Todo comenzó un martes. Al pueblo llegó una anciana que nadie conocía. Dijo que venía de paso, que había estado en muchos lugares, que estaba muy enferma y que por eso estaba haciendo una peregrinación por todas las iglesias de la región. Parecía gente de fe, así que pues nadie tuvo problema con que se quedara unos días. Desde que llegó, lo primero que hizo fue ir a la iglesia y se puso a limpiar las imágenes de los santos. Pero no era como que solo les pasara un trapito húmedo y ya. No, las estaba limpiando a detalle. Se tardaba como 3 horas limpiando una. Y como en la iglesia teníamos las imágenes de 7 santos, pues entendimos que la señora iba a tardar varios días en terminar de limpiar todas las imágenes. Para el 4.º día, ya terminó de limpiar la última imagen y se fue. Pero entonces, con el pasar de los días todos nos empezamos a dar cuenta de que ahora había algo raro en las imágenes. Para empezar, nos daba la impresión de que estaban diferentes. Específicamente parecía que las expresiones de rostros tenían un ligero cambio. Nadie podía decir qué era con exactitud lo que había cambiado, pero notábamos que algo había cambiado. Eso era innegable. También nos dimos cuenta de que al tocarlas siempre estaban frías. Aunque dentro de la iglesia se sintiera un poco bochornoso, las imágenes siempre estaban frías. Y luego empezaron las muertes. La primera fue doña Beatriz. Siempre se sentaba en la tercera banca y rezaba frente a San Lorenzo. El siguiente fue Armando. Todos los días dejaba flores frente a Santa Lucía. Después fueron los hermanos Fuentes. Luego la maestra Carolina, el velador, y por último una niña que tocaba el órgano. Fueron 7 los muertos, uno cada día. Cada uno era devoto de uno de los 7 santos que teníamos en la iglesia. Después del 7.º funeral, el sacerdote cerró la parroquia con cadenas y con un candado grueso. Ninguno entendíamos qué era lo que estaba pasando. Esa misma noche, se empezaron a escuchar muchos ruidos que venían del interior de la iglesia. Era tanto el escándalo que todos salimos de nuestras casas para ver qué era lo que sucedía. Algunos nos brincamos el barandal de la iglesia y tratamos de abrir la parroquia, pero con semejante cadena y candado resultaba imposible. Entonces, en lo que trataban de encontrar la forma de abrir la parroquia, unos nos fuimos a asomar para ver qué era tanto ruido. Por los vitrales, pudimos ver al sacerdote cubierto de sangre, arrastrando un mazo. Ya había quebrado 5 de las imágenes de los santos. Se estaba dirigiendo a quebrar la 6ª, la de San Francisco. Nosotros empezamos a golpear los vitrales para que el sacerdote volteara a vernos, pero no nos hizo caso. Se notaba que le costaba mover el mazo. Pero entonces, ya parado frente a la imagen de San Francisco, levantó el mazo y, gritando, lo dejó caer con todas sus fuerzas sobre la imagen, partiéndola en pedazos. Cuando la imagen se rompió, del interior salieron volando cucarachas, arañas, gusanos, pelos y chorros de sangre. Aquello era una abominación. Esas ya no eran las imágenes de los santos. Aquella extraña anciana algo les había hecho.
Algo muy oscuro porque estaba claro que dentro de las imágenes estaban viviendo demonios o algo parecido. Ya solamente quedaba la imagen de Santa Rita. El sacerdote la golpeó con el mazo, pero, para sorpresa de nosotros, no le hizo absolutamente nada. Por el contrario, el mazo se partió. En eso nos dimos cuenta de que ya estaban por romper el candado y corrimos hacia la puerta. Rompieron el candado, quitaron las cadenas y en cuanto abrieron las puertas del interior, salió una horda de miles de moscas y cucarachas voladoras. La gente corrió a esconderse a sus casas y ya nadie salió hasta que llegó el amanecer. Todos salimos todavía con miedo y fuimos a la iglesia. Encontramos al sacerdote sin vida, tirado frente a la imagen de Santa Rita, pero la imagen ya estaba transformada. Sus ojos eran de color amarillo. Tenía una sonrisa siniestra. Estaba agrietada y de las grietas salía un olor como de huevo podrido. Tuvimos que ir hasta otro pueblo para pedir que el padre de allá viniera a realizar el funeral del sacerdote. Lo que sucedió tuvo que ser informado al obispo, y él dio la orden de que, mientras el Vaticano no enviara a alguien, que nadie pusiera un pie dentro de la iglesia. Y pues, han pasado años, y seguimos esperando. Semillas. Una mañana encontré a un toro muerto. Ese toro no estaba enfermo, ni viejo, ni flaco. Lo acababa de comprar apenas un mes antes de la feria de Tempoal. Lo encontré tirado junto al bebedero, con espuma seca en el hocico y sangre también. El animal no tenía ninguna herida, ni rastro de que alguien le hubiera hecho daño físico. Lo único que se me ocurría era que alguno de mis vecinos lo hubiera envenenado, dándole algo de comer. Pero pues para estar seguro, primero tenía que llamar a la veterinaria para que revisara al animal muerto. En esos momentos la veterinaria se encontraba en otro poblado y me dijo que podía visitarme hasta el día siguiente. Y pues le dije que estaba bien, ni modo. Mientras tanto me puse a revisar ahí alrededor de donde el animal estaba tirado y encontré un estiércol raro. Aquí me van a disculpar las palabras, pero pues lo que voy a decir no es nada del otro mundo para los que tenemos animales. Yo nomás de ver el estiércol supe que algo no estaba bien con eso. El color no era el que suele ser, tampoco el olor, y cuando toqué la textura, igualmente estaba extraña. Algo le habían hecho al toro, eso estaba claro, y la respuesta estaba en ese estiércol, así que fui por algo para guardarlo. Cuando lo estaba recogiendo me di cuenta de que dentro del estiércol había 3 semillas rojas del tamaño de un frijol. Las saqué y las limpié para verlas mejor. No eran como ninguna otra semilla que yo conociera. Asumí que eran venenosas y que eso había matado a mi toro, así que dejé el estiércol tirado y nada más guardé las semillas. Ya al día siguiente llegó la veterinaria y le mostré las semillas. Ella se puso muy seria y me dijo que el rancho que había atendido en el otro pueblo tuvo un problema idéntico al mío. Un toro se les había muerto y encontraron igual 3 semillas rojas en el último estiércol del toro. Eso sí que estaba raro y bastante. Yo le pregunté a la veterinaria si creía que alguien podría estar matando toros en la región, y me respondió que sí, pero que el trasfondo podría ser mucho más oscuro. Le pedí que me explicara de qué estaba hablando. La veterinaria me preguntó si yo había conocido a don Hilario, el que era el veterinario de la zona antes de que ella tomara el puesto. Le respondí que sí. Entonces me dijo que cuando él estaba preparado para quedarse en su lugar, le contó una cosa. Don Hilario le había contado que cuando él era niño, en el rancho de su padre, un toro había amanecido muerto, y habían encontrado así igualito 3 semillas rojas. Pero en aquel entonces la gente era más brava, y se pusieron a buscar al responsable, hasta que en otro poblado encontraron a un fuereño y pues lo acusaron.
Al principio negó todo, pero luego de que le dieron un buen escarmiento decidió confesar. El fuereño dijo que él formaba parte de una secta, que tenía la misión de traer un demonio a la tierra, porque ese demonio había perdido algo ahí y quería regresar a buscarlo. El demonio tenía que abrirse paso a través de los intestinos de un toro para poder salir del infierno, pero el ritual no había salido bien, y lo único que pudo cruzar fueron las semillas del averno, que eran para que el demonio las comiera al momento de salir del toro, que en 50 años lo volverían a intentar. Yo quise hacer preguntas, pero la veterinaria me pidió que no la interrumpiera. Luego me dijo que 50 años después, cuando don Hilario ya era veterinario, le tocó atender el caso de 2 toros muertos en cuyos excrementos estaban 3 semillas rojas. La secta lo había intentado y otra vez había fallado. Y justo en el año en el que estábamos, en ese entonces se cumplían otros 50 años. Y el haber encontrado las 3 semillas rojas era una buena señal, porque significaba que la secta había vuelto a fallar intentando sacar del infierno a un demonio. Piel. En aquel entonces yo era el dueño de una carnicería. Abría el local desde las 6 de la mañana. Barría el frente, echaba la manguera, sacaba las tablas, afilaba el cuchillo grande y acomodaba los costales junto al congelador. Siempre tuve clientela, porque vendía barato y la carne salía buena. No era la mejor, pero por el precio no había dónde conseguir una de mejor calidad. En una ocasión llegó un hombre a ofrecerme un producto congelado, al precio más bajo que había visto. La carne no traía marcas ni etiquetas. Solo venía en bolsas negras cerradas con cinta gris, envueltas en plástico y cubiertas de hielo. Pero a pesar de que la presentación de la carne era como para dudar de su procedencia, la verdad es que al revisarla, me di cuenta de que era una carne de mejor calidad de la que vendía con regularidad. Así que, si compraba esa carne más barata que era de una mejor calidad, significaba que podía venderla más cara y tener una mayor ganancia. Yo ya había decidido que sí iba a comprarle, pero de igual forma quise entender por qué la carne era tan barata y por qué la traía de esa forma. El hombre me dijo que venía del sur, que se suponía que debía ir a entregar esa carne a alguien que ya le había hecho el pedido, pero que por ciertos motivos tenía que regresarse al sur y, para no perderle a la carne, por eso me la estaba ofreciendo a ese precio. La compré y todo el producto se fue. Ese día puse en promoción toda la carne que ya tenía, solamente para quedarme con la carne nueva, y al día siguiente ya empecé a vender la carne que acababa de comprar. Piqué carne para bisteces, separé la manteca y aparté lo más suave para el picadillo. Todo lo que preparé para ese día se vendió a pesar de que sí subí los precios. En la noche empecé a preparar la carne para el día siguiente. Pero entonces empecé a escuchar unos ruidos que venían del congelador. No debía haber ningún ruido porque en ese congelador solamente estaba el producto. Así que extrañado lo abrí y prendí la luz para ver qué estaba pasando. Entonces pude ver que una de las bolsas de la carne nueva estaba tirada y del interior estaba saliendo un brazo, cubierto de pelo negro. El brazo era largo, la mano solamente tenía 4 dedos y los dedos tenían garras. Mientras yo observaba eso, congelado del miedo, otras 4 bolsas se cayeron y de su interior también empezaron a salir cosas. De una estaba saliendo otro brazo. De otras 2 estaban saliendo unas patas. Y de la última estaban saliendo unos cuernos enormes. En ese momento reaccioné y corrí a mi camioneta. Bajé el bidón de gasolina que siempre cargaba para emergencias y volví al congelador y vacié toda la gasolina. Le prendí fuego al lugar antes de largarme a toda velocidad en la camioneta. Pueden no creer lo que les acabo de decir, pero yo sé lo que vi. Además les voy a hacer un planteamiento.
El mismo planteamiento que les hago a todas las personas que me conocen y que pusieron en duda mi historia cuando se las conté. ¿Cómo por qué razón yo mismo habría decidido prenderle fuego a mi negocio y perderlo todo? Solo una pregunta. Tengo más de 20 años trabajando como cirujano plástico y estoy más que acostumbrado a ver heridas raras o inusuales. Además, por pura estadística médica, aunque sí es verdad que hay heridas que uno ve una vez en la vida y nunca más vuelve a verlas, también es cierto que, conforme uno va agarrando experiencia, con los años se da cuenta de que hay heridas que, al principio parecen raras o difíciles de clasificar, en realidad son relativamente comunes dentro de ciertos contextos médicos. Así que, a pesar de que cuando ya había tratado a 3 pacientes diferentes, con exactamente la misma cicatriz, esa que tenía una forma tan extraña y poco común, supuse que igualmente debía haber una explicación lógica o probabilística detrás de todo eso. Pero entonces, llegó un cuarto paciente con esa misma cicatriz idéntica. Esta cicatriz bajaba desde la base de las clavículas hasta el centro exacto del pecho y luego giraban de forma simétrica hacia los lados del torso. Se trataba de líneas curvas, muy definidas y delgadas, como hechas con una herramienta de corte muy precisa. Eran limpias, no tenían queloides, ni signos de infección activa, ni enrojecimiento, ni secreciones. Y sí, obviamente algo que asumí desde que atendí al segundo paciente con esa misma cicatriz, fue que toda esta gente tenía que estar relacionada de alguna forma directa o indirecta. Eso saltaba a la vista desde el principio. Tampoco soy tonto. Estaba bastante claro que esa cicatriz no se la habían hecho yendo al supermercado o cayéndose de una bicicleta. Algo les había pasado, y eso era innegable. El qué, el dónde y el cómo, esas ya eran preguntas cuyas respuestas, al menos en ese momento preciso, estaban completamente fuera de mi alcance profesional y personal. Pero cuando llegó el quinto paciente, yo ya tenía que empezar a esclarecer el tema, porque la intriga y la necesidad de entender el patrón eran enormes. Así que con este quinto paciente me saqué de la manga algunas razones médicas, inventadas pero convincentes y sostenibles, para hacerle unos estudios antes de someterlo a la cirugía plástica, que tenía el objetivo de desaparecer por completo la cicatriz. Le mandé a hacer unas placas para ver si el origen de la cicatriz era artificial, es decir, que se la hubieran hecho mediante una cirugía anterior que dejara algún tipo de marca estructural. Pero no. También solicité una biopsia para, supuestamente, descartar la presencia de alguna infección, bacteria o proceso inflamatorio que pudiera estar presente en la piel dañada. Pero tampoco apareció nada raro o destacable. No pude averiguar nada mediante esos estudios, pero en la cita previa ya para realizar la cirugía, hablando tranquilamente con el paciente, pude obtener un dato interesante que no había escuchado antes. El hombre decía que, aunque la cicatriz no le generaba ningún dolor ni sensibilidad física de ningún tipo, me recalcó varias veces que cuando él mismo se tocaba la cicatriz con sus propios dedos, al momento del contacto le daban náuseas inmediatas. Eso es algo que no tiene ningún sentido médico, ni ninguna razón lógica de ser, bajo ningún diagnóstico conocido. No tengo idea si lo mismo les pasaba a los demás pacientes, porque los otros no lo mencionaron jamás. Así que, puede ser que no lo mencionaran porque a ellos no les pasaba eso, o que no lo mencionaran porque sabían que no les debía pasar, y preferían no decirlo. Como sea, tampoco es como que ese simple dato aislado me sirviera realmente para entender lo que estaba sucediendo. Una semana después llegó una señora que venía desde Oaxaca. Traía la misma cicatriz en el mismo sitio,
Pero ella además añadió otra cosa que no tenía ningún sentido. Me explicó que la cicatriz comenzaba a arder durante la noche, únicamente durante la noche, y que mientras en el cielo se podía ver el sol, no pasaba nada, no sentía absolutamente nada, no había ardor ni molestia alguna, pero en cuanto el sol desaparecía por completo, entonces sí, aparecía el ardor, fuerte, molesto, incontrolable. Me comentó que incluso antes de tan siquiera pensar en la posibilidad de recurrir a una cirugía plástica, ya había acudido primero al hospital, también con un especialista, con un doctor particular de los caros. Le habían recetado varias pastillas y una crema, pero su ardor no había disminuido ni siquiera un poco, ni por momentos ni por la noche, y por eso quería ver si al eliminar la cicatriz, el ardor desaparecía también. La mujer estaba muy angustiada. Esa era la verdad. Se notaba que toda esa situación la estaba rebasando de tal manera que ya ni siquiera le importaba cuánto dinero tuviera que gastar, ni qué cosas tuviera que hacer. Algo que me enseñó mi mentor desde el principio es que, cuando se trata de cirugías plásticas, nunca hay que meterse con los motivos del paciente si no son médicamente relevantes. Pero también me dijo que hay pacientes que se nota claramente que quieren hablar sobre lo que están a punto de hacerse, ya sea porque están emocionados, porque tienen miedo, porque no están seguros de si están haciendo lo correcto o porque simplemente quieren desahogarse, por el motivo que sea. Pero a esos pacientes sí hay que sacarles plática. Y a esta mujer se le notaba demasiado que necesitaba hablar con alguien. Así que le pregunté cómo se había hecho esa cicatriz, porque yo estaba completamente seguro de que iba a hablar, pero ella me aseguró que no sabía. Le pedí entonces que explicara cómo era posible que tuviera una cicatriz tan particular, tan visible, con tales dimensiones, y que no tuviera ni la más mínima idea de cómo había terminado eso en su cuerpo. La mujer me contó que una mañana simplemente se despertó y tenía esa enorme y horrible cicatriz. Era demasiado raro, así que le pedí que me contara con lujo de detalle todo lo que había hecho el día anterior a despertarse con la cicatriz ya en el cuerpo. La mujer me contó que la mañana anterior había sido rutinaria. Se bañó, preparó el desayuno y, mientras desayunaba con su esposo, él le comentó que esa noche había una cena con los miembros del club rotario y que, aunque ella no era miembro, él quería que lo acompañara porque el anfitrión de la cena iba a ser un hombre muy importante. Su esposo incluso le dijo que si veía necesario comprarse ropa para el evento, podía tomar la tarjeta y gastar. Pero sí le dejó en claro que quería que todos los del club vieran que él estaba casado con la mujer más hermosa de toda la ciudad. Esto a ella le pareció un gesto muy bueno por parte de su esposo, por dos razones. Primero, porque él siempre controlaba mucho el dinero y ahora le estaba dando carta abierta para gastar lo que quisiera. Y segundo, porque quería presumirla delante de todos. Así que, después de desayunar, ella salió a hacer compras. Eligió un vestido, zapatos, accesorios. También fue a ponerse uñas y pasó con su estilista para que la peinara y le hiciera el maquillaje. Hasta ese punto, la verdad pensé que me había equivocado al pedirle a la mujer que me contara su día porque me estaba hablando de puros temas sin importancia, y supuse que en cualquier momento iba a proceder a contarme todo sobre la aburrida cena. Pero no fue así, porque cuando ella empezó a hablar acerca de la cena, todo se fue poniendo cada vez más extraño de una forma que no parecía tener mucho sentido. Para empezar, esa cena había sido en una casa que estaba construida justo en medio de la nada, más absoluta que se puedan imaginar. Para llegar hasta ahí, su esposo condujo por la carretera nacional casi hasta salir completamente de la ciudad, y después bajó de la carretera para tomar una brecha de tierra que no tenía señalamientos, y se adentró por esa terracería durante unos 20 minutos. Yo me pensaba que una reunión de un club rotario iba a ser en un salón de eventos elegante, o en un hotel reconocido, o en un jardín bien acondicionado, o por lo menos en un restaurante formal.
Pero eso de que fuera en una casa en medio de la nada, ya estaba medio raro, la verdad. En el lugar había autos y camionetas de lujo con choferes uniformados. Cosa que era de esperarse porque la gente que forma parte de un club rotario suele ser de dinero, no necesariamente millonarios, pero sí tienen muy buenos ingresos de forma constante. Por fuera, la casa, que era de varios pisos, se veía algo vieja y un poco descuidada por falta de mantenimiento. Pero por dentro era otra cosa muy distinta. El interior de la casa era la definición misma de lujo y elegancia exagerada. La mujer nunca antes había visto tanto lujo reunido en un solo lugar cerrado. Lo más lujoso, según lo que me dijo la mujer, era el comedor donde ya estaban empezando a servir la cena en platos de porcelana. La mesa era para 29 personas. Tenía una forma, como yo le entendía a la señora, parecido a un ovoide alargado. Cabían 13 personas en un lado, 13 personas en el otro, 2 personas en un extremo y una sola persona en el otro extremo. Mi paciente y su esposo estaban ocupando las 2 sillas de uno de los extremos, cosa que ella cuestionó el porqué, a lo que su esposo le respondió que así había tocado la distribución por quien había organizado esa cena en particular. Pero del anfitrión y sus luces, la silla del otro extremo quedó vacía durante toda la cena. Total, ya cenaron y mientras tomaban vino y comían el postre, se empezó a escuchar mucho ruido afuera. Resulta que estaba aterrizando un helicóptero en el terreno. Desde los vitrales del comedor se podía ver todo sin problema. Del helicóptero bajó un hombre completamente vestido de negro, con gabardina, sombrero, botas, guantes y hasta con lentes oscuros puestos. El hombre entró a la casa y fue al comedor para ocupar la silla principal, que era la única que quedaba vacía. El hombre les agradeció a todos por su asistencia y les pidió que terminaran el postre antes de pasar a los asuntos más importantes. Todos prosiguieron comiendo el postre y tomando vino con tranquilidad. De pronto, la mujer se empezó a sentir mareada. Dijo que sentía como si hubiera bebido demasiado vino, aunque ella estaba casi segura de no haber bebido tanto como para marearse. Después de eso, ya lo siguiente que recuerda es haber despertado en su cama, ya con la cicatriz marcada. Definitivamente esa era una historia demasiado extraña que no tenía sentido. Entonces saqué la carpeta de historial de mis pacientes y le mostré las fotografías de los otros pacientes que habían llegado con la misma cicatriz que ella. Pero a ella no le había dicho que ellos también habían llegado con eso. Le pregunté si los conocía. Ella, bastante confundida, me respondió que sí, que no los conocía como tal, que los había visto en la cena del club rotario. Ella quiso saber por qué. Yo le estaba mostrando esas fotografías y le respondí que esas personas habían llegado a mi consultorio con la misma cicatriz que ella tenía. La mujer se empezó a poner un poco mal y rápido le ofrecí un vaso de agua. Mientras se lo tomaba, le pregunté si no había hablado con su esposo sobre lo que pasó después de que ella empezó a sentirse alcoholizada sin razón aparente. La mujer, después de tomar su vaso de agua y calmarse un poco, me respondió que hacía 2 semanas que no veía a su esposo, que por su trabajo él viajaba mucho, muy seguido, y que después de la cena justo salió de viaje. Me dijo que por llamada no había querido tocar ese tema con él, que de hecho tampoco le había mencionado absolutamente nada sobre la cicatriz, porque no sabía cómo hacerlo, y que prefería hablar con él hasta que regresara. La mujer me pidió que por favor ya dejáramos ese tema y mejor le dijera una fecha para la cirugía. Yo no insistí y programamos la fecha en el calendario. Ya llegó el día. Iniciamos la cirugía, pero al momento de hacer la primera incisión, hubo un sangrado inmediato y descontrolado que no tenía explicación. El anestesiólogo se alarmó porque nunca había visto que una cirugía plástica se descontrolara de ese modo. Suspendimos el procedimiento de inmediato y empezamos a tratar de controlar el sangrado, cosa que pudimos hacer rápido,
pero entonces ella sufrió un paro respiratorio súbito y perdió la vida en el quirófano, sin que pudiéramos hacer nada. A los 8 días, llegaron agentes de la entonces PGR a mi consultorio. Querían información sobre uno de mis pacientes. Me mostraron una fotografía impresa, y era uno de los que yo había atendido meses atrás para borrarle aquella cicatriz tan extraña. Les proporcioné toda la información que estaba en mis manos, incluyendo las fotografías clínicas que tenía archivadas de la cicatriz. También les comenté sobre los otros pacientes con la misma cicatriz, dato que no estaban esperando encontrarse porque ya habían cerrado sus cuadernos, donde anotaban cuando les comenté eso. Les entregué toda la información, incluyendo todo lo que me había dicho la mujer que murió en el quirófano. Cuando terminé de decirles todo, les pedí que me respondieran una sola pregunta. Los 2 agentes intercambiaron miradas y me dijeron que no solían dar información a los que interrogaban, pero como les había dado más de lo que habían venido a buscar, que me iban a responder una pregunta, pero solamente una, y nada más. La pregunta que les hice fue: ¿tienen alguna idea de cuál podría ser el motivo de que todas estas personas tuvieran la misma cicatriz? La respuesta que me dieron fue más desconcertante que todo lo que me había contado la mujer antes de morir. Lo que me respondieron fue: toda esa gente forma parte de una secta, cuyo líder ellos afirman es la encarnación de un demonio. La iglesia. Voy a reservarme por completo el lugar donde ocurrió lo que les voy a contar, por 2 cosas. Primero, porque no quedó ningún rastro, ni ningún testigo que sirva para comprobar lo sucedido. Y segundo, porque alguien que decidiera investigar ya no se puede a menos que se quiera morir. Al final van a entender a qué me refiero. Un día en aquel terreno baldío que llevaba una década abandonado, apareció una iglesia. Literalmente, apareció de la nada. Yo había pasado por ahí 1 hora antes porque fui a un mandado, y cuando regresé la iglesia estaba ahí. Varios de los vecinos ya estaban reunidos frente al baldío porque nadie entendía qué demonios acababa de suceder. Era una iglesia grande, blanca, con techo a 2 aguas, torre alta y puertas de metal brillante. Luego de pensarlo mucho, decidimos acercarnos y entrar. Dentro el suelo era de mármol. Había bancas como para 300 personas. Había velas encendidas, floreros llenos. Lo que sí es que no había ninguna cruz, ni tampoco ninguna imagen de algún santo o alguna virgen. La cúpula era más alta de lo que parecía desde fuera. Los vitrales eran de 3 colores, vino verde y azul. Pero lo que mostraban esos vitrales no eran figuras religiosas, eran cuerpos. Había torsos sin cabeza, espaldas encorvadas, piernas dobladas. Una cosa muy extraña, sin mucho sentido. No es que nos diera miedo porque solamente era una iglesia. Sí, apareció de la nada en un baldío. Y sí, definitivamente lo que se veía en los vitrales era un poco inquietante. Pero solo era eso, imágenes. Así que salimos y cada quien se fue a su casa. En la madrugada, justo a las 2 de la mañana, se oyeron las campanas. Me asomé por la ventana y vi que muchos vecinos ya habían salido de sus casas y estaban caminando hacia la iglesia. Rápido me puse un suéter y salí porque no entendía qué estaba pasando. Estando en la calle, me di cuenta de que varios vecinos estábamos confundidos, parados en medio de la calle, mirando cómo todos los demás estaban yendo hacia esa iglesia. Nosotros decidimos que no íbamos a ir, que ya que todos regresaran, les preguntaríamos por qué habían ido. Mientras tanto nos pusimos a fumar y a platicar. A las 3 en punto se volvieron a escuchar otras campanadas, y cuando volteamos a ver, la iglesia ya no estaba. Había desaparecido. Nosotros nos quedamos pasmados.
No lo podíamos creer. Nos fuimos corriendo rápido hacia allá y sí, la iglesia se había esfumado. El problema era que se había llevado a todas las personas que estaban dentro. Lo único que quedó de ellos fue la ropa y los zapatos. Rápido empezamos a llamarles por teléfono a los que teníamos registrados, pero no conectaba. Entraba directo al buzón. Llamamos a la policía. Sabíamos que iba a sonar absurdo, pero les dijimos lo que acababa de pasar. Recuerdo muy bien lo que les dijimos. Vivimos en la colonia tal. Acaban de desaparecer más de 250 personas. Necesitamos que venga alguien. Pues mandaron varias camionetas de la Policía Federal. Ellos se quedaron igual de sorprendidos al darse cuenta de que, en efecto, ahí en la colonia solamente quedábamos 14 personas. Nos subieron a la camioneta y nos llevaron para interrogarnos a todos por separado. Todos dijimos lo propio y, por supuesto, nada de lo que decíamos les servía para entender lo que había pasado. Cuando terminaron los interrogatorios, nos dijeron que no podíamos regresar a nuestras casas hasta que ellos realizaran todas las investigaciones correspondientes. Ni siquiera podíamos regresar por nuestras cosas. Hicimos caso, porque la verdad es que todos estábamos asustados. Pero una semana después quise regresar para ver cómo iban las cosas, y me encontré que el lugar ya estaba siendo ocupado por cierto cártel. Me recibieron apuntándome con armas, y yo les expliqué que solía vivir ahí, y que nada más quería recoger algunas cosas. Pero me respondieron que nadie podía pasar, que eso ya era territorio de ellos, y lo mejor para mí era que olvidara que ese lugar existía. Ya han pasado 16 años de eso, y nunca se supo qué fue lo que sucedió. Ya no tengo contacto con los otros que quedaron. No entiendo por qué nosotros quedamos. No entiendo por qué todos los demás decidieron ir a la iglesia. Lo que sí me queda claro es que la Policía Federal, para quitarse ese problema de encima, decidió entregarles ese territorio a ese cártel, y así ya no tenían que investigar nada. Muy buenas noches, estimados pasajeros. Muchas gracias por haberme acompañado y por permanecer hasta el final de este recorrido, que nos llevó por senderos demasiado oscuros, algunos llenos de preguntas y otros llenos de sangre. Espero saludarlos en el próximo viaje. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,